Hola, ¿cómo estás? En este nuevo video del canal del Instituto Imago, quiero hablar de un concepto técnico, un concepto que además es muy importante que conozcas, sobre todo si estás comenzando en el mundo de la fotografía. Se trata de la distancia focal. Quédate conmigo y veremos de qué se trata. Vamos a iniciar con la definición de distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay desde el plano focal, la zona dentro de la cámara donde la imagen se hace nítida, y hasta el centro óptico del objetivo, punto nodal, punto de no paralaje o como sea que quieras llamarle. Esa distancia se mide en milímetros y definirá una serie de características de los objetivos fotográficos. Veamos cuáles son esas características. En primer lugar, la distancia focal definirá el ángulo de visión de nuestro objetivo fotográfico. De esta manera, cuanto menor sea esa distancia focal, mayor será el ángulo de visión. Por lo tanto, si esa distancia focal aumenta, entonces el ángulo de visión se reduce. En segundo lugar, la distancia focal define también cómo se ve la imagen en términos de perspectiva. Una distancia focal corta hace que la perspectiva se vea exagerada, es decir, las cosas que están cerca se ven mucho más grandes y las que están lejos se hacen mucho más pequeñas. Por el contrario, las distancias focales largas comprimen la perspectiva. ¿Qué significa esto? Que los planos se ven más cerca unos de otros. De esta manera, por poner un ejemplo, un árbol y una montaña que está a lo lejos se verían mucho más cerca uno de otros con una distancia focal larga. Y en tercer lugar, la distancia focal también definirá la profundidad de campo en la imagen. Con objetivos de distancia focal corta tendremos mayor profundidad de campo que con objetivos de distancia focal más larga. Muy bien, una vez que ya entendemos la influencia que tiene la distancia focal en nuestras imágenes, veamos entonces cómo se clasifican los objetivos fotográficos. Y es muy importante que señale que esta clasificación que veremos está basada en una cámara que tenga un soporte donde registra la imagen de 24 por 36 milímetros, es decir, una cámara full frame o una cámara analógica que use película de 35 milímetros. Aunque se podría hacer una clasificación mucho más extensa de los objetivos según su distancia focal, yo los voy a resumir en tres grandes grupos: los gran angulares, los estándar y los teleobjetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos considerados gran angulares? Pues son todos aquellos objetivos que tengan 35 milímetros o menos como distancia focal. Por su parte, los objetivos estándar son aquellos objetivos que están entre 40 y 75 milímetros de distancia focal. Y podrían considerarse teleobjetivos aquellos que tengan más de 75 milímetros. Y bueno, ¿qué uso podemos darle a los objetivos según su distancia focal? Bueno, esto es un poco arriesgado decirlo así de manera categórica, porque cada fotógrafo podrá definir qué objetivo utiliza según el aspecto que quiere en su imagen. Sin embargo, podemos definir algunos usos convencionales que te servirán como referencia. Por ejemplo, los objetivos gran angulares se suelen recomendar para paisaje, para arquitectura o para aquellas fotografías en donde necesitemos un gran ángulo de visión y una perspectiva profunda en la imagen. También suelen utilizarse para hacer street photography por aquellos fotógrafos que les gusta tener mucho contexto en la imagen. Por ejemplo, el 23 milímetros o el 35 milímetros son distancias focales muy utilizadas para ese tipo de fotografía. Por su parte, los objetivos estándar suelen ser recomendados para hacer fotografía de retrato, fotografía de producto y otro tipo de fotografía en donde queramos una perspectiva muy natural de la escena. Por otro lado, los teleobjetivos suelen recomendarse para hacer fotografía de naturaleza, fotografía de deporte y otros estilos o géneros fotográficos en los cuales el fotógrafo necesita estar lejos del motivo. Como estos objetivos pueden tener un ángulo de visión muy estrecho, entonces podemos tomar fotografías a detalle de motivos que están realmente bastante lejos de nosotros. Y bueno, recuerda que estos son los usos convencionales que se sugieren para cada uno de estos grupos de objetivos.
Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda hacer retrato con gran angular o con teleobjetivo, o que no pueda hacer paisaje con estándar o con teleobjetivo, entre otras posibles combinaciones. Por supuesto que se puede. Es muy importante que no te impongas restricciones en ese sentido. Y bien, amigos y amigas, espero que este corto video te ayude a tener una noción muy general de lo que es la distancia focal y cómo influye en tus fotografías. Si te gustó, recuerda que puedes dejarnos un like, puedes suscribirte a nuestro canal, también puedes compartirlo para que más personas lo vean y si tienes alguna duda también puedes dejarla en los comentarios y con gusto te ayudaremos. Hasta la próxima.